Los números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre un número real y uno de tipo imaginario. Un número real, de acuerdo a la definición, es aquel que puede ser expresado por un número entero o decimal. En cambio, un número imaginario es aquel cuyo cuadrado es negativo. El concepto de número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler en 1777, cuando le otorgó a B1 el nombre de imaginario. La noción de número complejo aparece ante la imposibilidad de los números reales de abarcar a las raíces de orden par del conjunto de los números negativos. Los números complejos pueden, por lo tanto, reflejar a todas las raíces de los polinomios, algo que los números reales no están en condiciones de hacer. Números racionales. Se llama número racional a todo un número que puede representarse como el cociente de dos enteros con denominador distinto de cero. Se representa por la letra Q. Algunos ejemplos de estas serían 2/3, 1/2, 1/4, 2/8. Otra familia son los números irracionales. ¿Qué son los números irracionales? Bueno, son los números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones. Algunos ejemplos de estos serían el número pi, que es 3.1416, el número de Euler, que los primeros decimales son 2.7182, la razón de oro, que sus primeros dígitos son 1.6180, y muchas raíces cuadradas, como la raíz cuadrada de 3, que es 1.73. La siguiente familia serían los números enteros, que abarcan los números naturales, que son los que utilizamos para contar, incluyendo el cero y los números negativos. Por lo tanto, los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal. Por ejemplo, 3, 28, 12, y son representados con la letra Z. Otra familia son los números fraccionarios, que consisten en la comparación de dos números naturales mediante una división. El dividendo se llama numerador y el divisor denominador, siendo este diferente de cero. Por ejemplo, A entre B. A es el numerador y B el denominador. A y B son números naturales diferentes a cero. Bueno, la agrupación Z o números enteros, de ella desembocan otras tres familias, que son el cero, que es un símbolo para representar una cantidad o valor nula o inexistente. Los números naturales n, que son los números más comúnmente usados en la vida cotidiana, etc. Fueron los primeros en ser inventados por el hombre para contabilizar y ordenar sus pertenencias o elementos. Y son aquellas que nos permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Empiezan con el 1 y son infinitos. Ejemplos: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100, 120, etc. Después tenemos los números enteros negativos o z negativa, que es cualquier número entero menor a 0. Ejemplos: -1, -2, -3, -4, -23, etc. Del 0 y los números naturales desemboca otra agrupación, que son los números W o números cardinales. La W es del anglicismo whole, que quiere decir completo, y une a los números naturales, es decir, desde el 1 hasta los infinitos, con el 0, empezando por el 0, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y bueno, esta fue una breve explicación de todas las agrupaciones de números, gracias al auditorio.